Son las 5 de la tarde con 11 minutos y estamos acá en Frecuencia Pública para nuestra primera conversación. Te lo comentaba, vamos a hablar de un estudio llamado Trabajo y Migración, Inserción Laboral y Valor de la Fuerza de Trabajo en la Población Inmigrante, que acaba de publicar la Fundación Sol. Esta investigación aborda cambios relativos, obviamente, al trabajo, como lo dice el nombre, los estudios, habla de otras situaciones que tienen que ver, ¿no?, con la calidad de vida, principalmente de las y los migrantes en Chile, revelando, entre otros datos, que cerca del 30% de ellos se encuentra en pobreza multidimensional. Con estos datos, como señala la investigadora de Fundación Sol, Andrea Soto, que nos acompaña, se evidencia la profunda fractura social que produce un modelo que solo busca extraer más valor. Andrea Sato, bienvenida una vez más a Radio USACH. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar presencialmente con nosotros. Sé que eres una mujer muy ocupada, no solo investigadora, como decíamos, de la Fundación Sol, ella es licenciada en Historia por esta casa de estudio, la USACH, magíster además en Sociología de la Modernización por la Universidad de Chile, de Bello, y además se va ahora a hacer otros estudios, que no paran nunca. Antes de entrar en el tema, Andrea, ¿cómo es esto de toda la vida? ¿Naciste estudiando tú? Bueno, la USACH sin lugar a dudas fue un espacio que me motivó intelectualmente para seguir desarrollando como este lado del análisis y la reflexión. Yo, sin duda, es un lugar al que me gusta volver siempre. Así que ya, estás en tu alma mater, muy alineados. A ver, hablemos primero de esto, yo te citaba acá, no sé si sí, es parte de la reflexión, me parece que estaba en CIPER, a propósito de este estudio que acaban de sacar. Me gustaría que habláramos de las características de este modelo laboral que impera en Chile, que cuenta con altos índices de precarización en general. Y comentemos cómo se manifiesta además esta precarización, que a lo mejor la gente dice, sí, he escuchado un montón de veces ese término, que es como más sociológico, pero ¿en qué se evidencia? La gente cree que solamente es lo formal o lo informal, pero son varias aristas de lo mismo. Sí, bueno, efectivamente lo que tenemos que poner como base es que en Chile hay un mercado del trabajo bastante precario. ¿Qué dice la OIT, que han dicho los distintos estudios del trabajo vinculado a qué vamos a entender como un trabajo precario? Tiene principalmente que ver, bueno, con insuficiencias de ingresos, con formalidad o no, muchas veces cuestiones que tienen que ver con relación de dependencia finalmente concreta o no, contratos escriturados hasta cuestiones que tienen que ver con jornadas de trabajo, si son rotativas o no, pero hay un amplio abanico de cuestiones que pueden generar condiciones precarias en el empleo. Desde Fundación Sol especialmente tenemos distintos indicadores que nos hacen medir la calidad del empleo, principalmente para la población ocupada en Chile, pero también hemos querido profundizar en los indicadores de calidad del empleo para la población migrante. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de estos grandes indicadores, ¿no? La ocupación, el desempleo, si ha aumentado el empleo o no, pero no sabemos de qué calidad es ese empleo, si no, igual tienes trabajo, un ingreso, exacto. Sí, pero si no te puedes ni pagar ni ni el supermercado, digamos. No, de hecho, como a niveles nacionales, según la encuesta nacional de empleo, los últimos ya 12 años que tenemos registro de esta encuesta, lo que se observa es que más del 60% de los empleos creados en este periodo es empleo que tiene características precarias. O sea, estamos hablando de empleo subcontratado, empleo externalizado, enganche o familiar no remunerado, que finalmente también tienen condiciones no solo muchas veces de informalidad, sino que finalmente de condiciones endebles de trabajo. No podemos hablar de que están cubiertas todas las garantías que podría entregar un trabajo de calidad. Entonces, el debate no es solo la creación de empleo, sino que hay que profundizar en torno a ese empleo que se crea. ¿Es de calidad o no? Yo sé que estamos ahora en el diagnóstico y vamos a seguir obviamente ahondando en aquello a partir de este estudio. De hecho, de los datos recientes que ustedes también entregaban, el empleo creado del trimestre mayo-julio 2020 hasta el trimestre
anterior, digamos, abril-junio de este año, se constata que el 78,7%, es casi el 80% de los puestos de trabajo creados responden a empleos informales o endebles. Es impresionante, digamos. Y como respuesta también, si ustedes están tomando finalmente también la pandemia, ¿no? Entonces, como todo este periodo también, comillas, de transición en la recuperación económica. Efectivamente, lo que hemos visto no solo es que no se han recuperado el total de los empleos, todavía estamos bajo la cantidad de los empleos que teníamos previo a la pandemia. O sea, hay una destrucción de empleos que se mantiene. Pero claro, si observamos los trimestres críticos dentro de la pandemia y posterior a la pandemia, lo que hemos visto es que se ha agudizado esta tendencia que ya veíamos desde los años anteriores, que es la creación de empleo precario. O sea, estos últimos años estamos hablando de un 80% y en promedio estamos hablando que en estos últimos 12 años es un 60% de empleo creado precario. O sea, es una tendencia que se viene dando desde inicios de los 2000, pero que se agudiza muchísimo con la pandemia. Ahora, ¿cómo esto también, a propósito de la palabra que acabas de señalar, ¿no? Se profundiza o se agudiza en este caso en la población migrante respecto a estos números que podrían ser generales? Y ahí te pregunto, ¿qué tipo de trabajos también realizan o en qué áreas las y los migrantes en nuestro país, que ha ido aumentando también notablemente, como ustedes señalan, en la última década? Sí, o sea, algo de lo más importante de este estudio es poder constatar que hay una gran fuerza de trabajo de personas ocupadas, que son migrantes, que son personas que no han nacido en este país, que eso ha incrementado de manera acelerada en los últimos años y que, por tanto, también el mercado del trabajo tiene que entrar en una reflexión, y quienes observamos también el mercado del trabajo tenemos que buscar una reflexión respecto a la calidad de los empleos en los que se están instalando e insertando a estas personas ocupadas, ¿no? Y en ese sentido, lo primero y lo que constatamos es el aumento de las personas migrantes que están hoy día ocupadas en Chile. Si observamos, por ejemplo, desde el 2015 hasta el 2022, a partir de todo lo que es N, ya observamos que hay más de 650.000 personas que están ocupadas hoy día y que son personas migrantes, ¿no? Entonces, y si vemos el total de personas ocupadas, asciende a más de 990.000 personas hoy día que son migrantes y están ocupadas, ¿no? Estamos hablando de casi 1 millón de empleos que hoy día están ocupando personas migrantes. Entonces, cuando tú hablas de ocupadas, perdona la precisión para entender también, ¿eso significa que están con algún tipo de contrato? No necesariamente. Lo que hace la Encuesta Nacional de Empleo, gracias a su metodología, que es bastante específica, es que logra capturar los distintos empleos, tanto de los formales y los informales. Entonces, perfecto, cuando hablo de personas ocupadas, también estoy incluyendo al trabajo informal. Perfecto. De hecho, personas que trabajan vía aplicación, personas que tienen algún tipo de, no sé, de puesto de comida en la calle, también es algo que logra capturar esta encuesta, que agradecemos también que lleve tantos años, porque nos permite también observar históricamente las tendencias, ¿no? Pero sí, cuando hablo de casi 1 millón de personas ocupadas hoy día, son personas, población económicamente activa, en edad de trabajar, que están con algún tipo de empleo o de actividad que genere ingresos. Ahí hay algunas categorizaciones respecto a formalidad e informalidad, pero lo captura todo. Entonces, ¿qué es lo importante y qué es lo central también en esto? Es el aumento desde el 2015 hasta ahora de las personas ocupadas que son migrantes y que se han insertado en distintas ramas de la producción, pero claro, como lo mencionabas al inicio, no son en cualquier rama de la producción. Muchas veces está este mito de que los trabajadores y trabajadoras migrantes se insertan que vienen a reemplazar a algunos trabajadores y trabajadoras chilenas, pero al observar los datos, lo que hemos observado es que finalmente el sector que más incrementa su importancia relativa es, por ejemplo, transporte y almacenamiento, y en segundo lugar alojamientos y servicios de comida. O sea, estamos hablando de que principalmente las personas migrantes, al integrarse al empleo, se integran a estas ramas de la producción, y estamos hablando de, por ejemplo, en transporte podemos estar hablando de personas que están haciendo Uber, también en sector comida, delivery, personas que están haciendo delivery. Ahí es como, ¿es transporte o es comida delivery?
No, el delivery es parte de la rama comida. Ya. Sí, que decía, bueno, el que no es el que está cocinando, el que entrega, el que transporta el alimento, pero claro, se entiende cómo se pero claro, agrupa. se integran a espacios bastante precarios de la economía, donde vemos que las medianas salariales son mucho más bajas, donde vemos menos formalidad, donde también vemos empleo mucho más endeble y con una alta rotación. Eso también es interesante. Son ramas de la economía que hoy día tienen una alta rotación, por tanto, son personas que se están integrando a una sociedad y también a los empleos que están disponibles en esa sociedad. Andrea Sato, que es parte, ¿no?, de la Fundación Sol, en calidad también de investigadora, ella es licenciada en Historia por la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, magíster en Sociología de la Modernización también por la Universidad de Chile, nos acompaña esta tarde en Frecuencia Pública para ahondar sobre este estudio, trabajo y migración, inserción laboral y valor de la fuerza de trabajo en la población migrante. Y bueno, partimos hablando un poco en términos generales de cómo este modelo, donde también acá ella indicaba que se evidencia una profunda fractura social. 5 de la tarde con 27 minutos y acá en Frecuencia Pública por Radio USACH 94.5 y en nuestra señal 50.2 seguimos conversando con la investigadora Fundación Sol, la licenciada en Historia, magíster en Sociología de la Modernización y futura doctora Andrea Sato. ¿Cómo está, Andrea? Ya, volvimos, no fue tanto, ¿no? Una pausa para poder también ir ahondando sobre temas que insisto, que parecieran de sentido común, porque uno a veces conversa, ve las situaciones, ciertos reportajes que son específicos, pero estos datos duros, con una metodología que además de primer nivel, que nosotros sabemos los trabajos que ustedes realizan, los estudios, la mirada también que hay ahí, vienen a develar quizás con estos datos duros las brechas, los dolores de las personas que están en una situación vulnerable, que significa lo que significa cualquier ser humano que migra como un derecho y una necesidad en estos tiempos, pero también nos invita a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Para dónde vamos a hacer los cambios? ¿Qué es lo que implica? Y para todos los que involucran, porque hablamos al inicio que se trata también de un sistema laboral que en estas condiciones obviamente algunos y algunas nos vemos más perjudicados que otros. Estábamos con el tema de la precarización del trabajo en general, ¿no? Y por supuesto de estos últimos también que se han generado del 2015 al 2020 para la población migrante de nuestro país, las áreas, ¿no?, transporte siendo una de las más frecuentes y íbamos a ahondar también un poco en el tema de género. Eso quería también yo preguntarte en cuanto a las brechas cómo se manifiesta también acá, con la inserción laboral, sobre todo, pensando que también es uno de los indicadores que puede también luego dar luces de una precarización, porque acá hay números que son bastante notables, donde las mujeres, una vez más, y si eres migrante, te ves más perjudicadas, notables en cuanto a la condición, digamos, de que se hacen evidentes. Hablemos un poco de esos números. Bueno, efectivamente acá hay una diferencia, esto es importante señalarlo. Las brechas en Chile y en América Latina entre hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, migrantes, no migrantes, existen. Es algo que no ha podido mejorarse desde que las mujeres se integran masivamente al empleo. Pero claro, entre la población lo principal es que hay una brecha importante entre hombres y mujeres, pero esto se acrecenta mucho más porque también hay una brecha que se suma a la anterior entre personas migrantes y no migrantes, ¿no? Sí. Entonces, esas brechas... Una doble ventaja, digamos. Se van sumando y ahí aparecen también temas de interseccionalidad en donde finalmente lo que observamos es que las mujeres migrantes también están mucho más vulnerables en temas de autonomía económica que los varones, ¿no? Cuestiones fundamentales que tienen que ver también con la brecha que se genera, está vinculado a las áreas de la economía en donde se insertan principalmente las mujeres, en donde las medianas salariales no son sobre los 500.000 pesos líquidos, pero también se suman cuestiones vinculadas a... finalmente que las mujeres, especialmente si observamos la migración de la primera década del 2000, se insertaron profundamente en
labores domésticas, muchas veces en condiciones de no contrato escriturado, muchas veces en estas estructuras de puertas adentro. Entonces también lo que vemos es que hay una lógica que se instala principalmente sobre las mujeres migrantes que tiene que ver con un tipo de empleo y que está muy vinculado a los cuidados. Y lo que hemos observado durante la última década también es que claro, hay cuestiones que son de cuidados muy evidentes, como labores domésticas y de cuidado, pero también cuando se empiezan a insertar en trabajos más formales, vemos que están muy presentes los servicios, están muy presentes las áreas vinculadas a educación, en donde... Atención al cliente también, comercio. Exacto, comercio, servicios que están muy vinculados también al seguir haciendo de cuidadora, pero en otro espacio, ¿no? Entonces allí también tiene que ver con lo que la literatura establece como la división sexual del trabajo, que tiene impactos directos, no solo en la remuneración, sino que en esta división en torno a las actividades que pueden hacer o no las mujeres. Otra de las cuestiones como que implica esta brecha, ya no solo entre hombres y mujeres, sino que entre población migrante y no inmigrante, tiene todo que ver con la valoración que hay sobre las credenciales estudiantiles, ¿no? Eso, y ahí quería dejar el tema de brecha de género, pero había anunciado antes de la pausa en la música, Andrea, el tema de la educación. Lo que pasa es que esto también es transversal a hombres y mujeres. Educación y condiciones de vida, y ustedes señalaban ahí, la mayor cantidad de años de escolaridad que traen las y los trabajadores migrantes no se traduce en mayores ingresos. Entonces ahí hablemos que dicen las cifras respecto al año, por ejemplo, 2022, que son los últimos datos, en relación también a los años de estudio, las credenciales, estábamos conversando fuera de micrófono, ¿no? De las restricciones, ¿no? Las exigencias que se piden acá, por ejemplo, estamos hablando del EUNACOM, que es este examen teórico práctico de medicina general que se aplica del año 2009 para convalidar, en este caso también, ¿no? Las personas que quieran ejercer la medicina en nuestro país y que han estudiado en otros países. Entonces, hablemos un poco también ahí de esta situación donde pareciera que muchos de ellos han estudiado más años que el promedio de los chilenos, pero eso obviamente no se refleja por miles de razones. No dejaría fuera también el clasismo, el racismo, etcétera, pero otros factores también de la misma precarización, donde no está equiparado, ¿no? Cierta credencial, cierto título. Sí, efectivamente acá, y sin lugar a dudas esto responde a discriminación y racismo y también estructuras digámoslo, que se reproducen en nuestra sociedad. Dejando en claro cuestiones muy básicas. Hoy día, año 2022, para lo último que tenemos acceso en información, la cantidad de población migrante ocupada en Chile, el 39% de esa población migrante ocupada tiene credenciales de educación superior y más allá, o sea, estamos hablando de personas con posgrado, de personas con maestrías, con doctorados. Y para la población no migrante, la población nacida en este país, alcanza un 29%, o sea, el 10% de la población migrante adicional está con mayores... Tiene mejor preparación, en esos términos. Mayores credenciales educacionales. Ahora, al menos ahí, claro. En el sentido común, creemos que estas credenciales educacionales se traducen en mejoras de ingreso y mejoras de ingreso sustantivas, es lo que... Debiese ser, o es lo que uno aspira, cierta correlación. Exacto. Entonces, sí, estamos observando que hay... el 40% de la población migrante está llegando a insertarse a puestos de trabajo en Chile con altos niveles de credencial académica. Uno esperaría que llegara con ingresos no solo suficientes para sostener su hogar, sino que estén acordes al mercado, sean salarios acordes al mercado. Y lo que estamos viendo es que hay una brecha significativa entre personas migrantes y no migrantes, a pesar de que tengan una misma cantidad de años de formación, ¿no? Acá tal vez lo más terrible se observa en las personas que tienen 16 años de escolaridad. La población migrante y la no migrante tiene una diferencia de un 37% en los salarios. O sea, estamos... Con la misma cantidad de años. Con la misma cantidad de 16, años. Que sería como con la universidad. Alcanzaría una carrera profesional de 5 años más o menos. Esto se puede ir matizando con los años, pero nunca desaparece esta brecha. Por ejemplo, si observamos el
el periodo de 17 a 18 años de escolaridad, la población migrante en promedio tiene un salario de 900.000 pesos, pero la población migrante con los mismos años de escolaridad la población no migrante tiene un salario de 100.000 pesos. Menos. No, mayor. Mayor. La población no migrante. Tú estás hablando de la no migrante, Exacto. ya, de la no migrante. Una duda, cuando dices escolaridad, ahí es como educación en general, porque sí, el colegio en rigor como escolaridad son 13 años, y no sé, tenéis pre-kinder, no sé, tenéis un poco más, pero considerando también la educación superior de la carrera de pregrado. De formación de credenciales. Perfecto, ya. Y entonces la población no migrante, la chilena en el fondo, gana como 100.000 pesos más. Sí, eso es más o menos pero la misma cantidad de años. Exacto, la misma cantidad de años, y eso se puede ir matizando en algunas ramas de la producción, pero lo concreto es que ahí hay un factor de discriminación importante que impacta directamente en los ingresos de los trabajadores y trabajadoras migrantes, a pesar de que pueden ser personas que están mucho más preparadas que las personas que no han migrado, y eso también está muy relacionado, por ejemplo, con la cantidad de horas que trabajan las personas migrantes. Por ejemplo, en promedio la población ocupada en Chile, la población trabajadora en Chile, en promedio trabaja 41 horas, como si sumamos todas las jornadas, si sumamos y dividimos todas las jornadas. Pero la población migrante en promedio trabaja 44 horas, o sea, estamos hablando de que además la población migrante trabaja 3 horas más que las personas no migrantes. Entonces, aquí no hay una correlación ni con credenciales de formación de educación superior, hay una brecha insistente en temas de salario, y además lo que vemos es que en temas de uso de tiempo la población migrante trabaja mucho más. Entonces, se le explota. Sí, cómo nos hacemos cargo también, no solo, insisto, el mercado del trabajo en Chile es un mercado precario, y que tenemos que impulsar política pública para mejorarlo, pero dentro de esos subgrupos hay personas mucho más vulnerables, y que finalmente no se encuentran razones de peso de, ¿por qué la brecha? ¿Hay discriminación con las casas de estudio de otros países, sobre todo países que a lo mejor no tenemos tanto vínculo? No sé, porque claramente, y digámoslo, en un país como el nuestro, un argentino, una argentina no es migrante, es extranjero. Y mucho hablamos de su educación pública y sus grandes universidades, no sé, incluso Cuba, si pensamos en el área de salud, como que ya tienen las credenciales, pero si pensamos en nuestros hermanos venezolanos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, no tenemos tanta información, porque es parte de la ignorancia también y la falta de interés en sus formaciones, sus casas de estudio de las distintas áreas. Entonces como que no se valida mucho también esas universidades, como quizás México sí, donde hay un vínculo. Y a propósito, la figura hasta Gabriela Mistral, un vínculo acerca de la educación que es mayor o es más o es recíproco, a pesar de la distancia. También hay una discriminación. Sí, y eso tiene que ver también con los acuerdos bilaterales de los países. No solo los países no solo acuerdan cuestiones vinculadas a los comercios, a la importación o a la exportación, también acuerdan y negocian cuestiones vinculadas a algunas temáticas educativas en donde se puedan convalidar fácilmente algunos títulos de universidades tanto chilenas en el extranjero como extranjeras en Chile. Y en ese sentido es fundamental también avanzar no solo a nivel de interno, ¿no? De cómo garantizar que la inserción de las personas que migran sea lo más armónica posible en un escenario donde sabemos que la migración yo creo que ese es el punto, que no les interesa. Yo creo que, que como sociedad, en términos también, no sé, mi percepción, ¿no? Como ciudadana o como comunicadora, mi percepción es que independiente del gobierno de turno, hay una mirada de sociedad, y ni siquiera había que se refleja en la inexistencia de políticas públicas, excepto si hay problemas vinculados a la seguridad y cosas así, donde el foco no está puesto ahí, o sea, no les interesa esa inserción o inclusión. Algunos gobiernos más, otros menos, lo tenemos clarísimo. Sí, pero claro, por ejemplo, todo lo que implica el debate de la ley migrante es muy punitiva finalmente para las personas irregulares que están en Chile en condición de irregularidad, pero no avanza en políticas públicas vinculadas a inserción de empleos de calidad. Entonces, también tenemos que observar cómo queremos relacionarnos con un proceso que es histórico. No es que en Chile empezaron a migrar personas hace 10, 20 años. Esto
Sí. chilenos han migrado, como personas han buscado Chile como un hogar, Pero entonces por supuesto. hay que pensar también la política pública de manera más integral y no solo desde un lugar No se de puede castigo, pensar ¿no? la existencia en este planeta sin la migración, de lado y lado, y absolutamente, y por razones ya sean políticas, económicas o del cambio climático, que finalmente son, digamos, transversales, o hay una interseccionalidad, como tú también señalabas, en relación a otros temas. Por último, Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol, revisemos otros indicadores en relación al estudio Trabajo y Migración, Inserción Laboral y Valor de la Fuerza de Trabajo de la Población Migrante. Ese es el nombre completo del estudio. Hablemos de la pobreza, ahí las bajas rentas, claramente, pero también el hacinamiento que tiene relación con la calidad de vida. Hablemos los datos también comparativos con la última CACEN. Sí, bueno, CACEN salió el jueves pasado, así que en tiempo récord pudimos también incorporar algunos datos de la base de datos de CACEN para este estudio. Y bueno, a nivel de pobreza general, lo que observamos es que si hacemos la separación entre población migrante y no migrante, el caso de la población migrante es que un 11% de la población migrante se encuentra en pobreza versus un 6% de la población no migrante. Pero esto se profundiza mucho más cuando observamos otros indicadores que son de pobreza multidimensional. Exacto. Recordemos, vivienda, salud, educación y seguridad social. Y seguridad social, ya. Redes, contactos, también hay algo exacto. así. Sí. Hay algunas que se están testeando todavía, pero sí, transporte y redes también están siendo parte de la discusión respecto a la pobreza multidimensional. Pero lo que hicimos en este estudio fue principalmente simular las áreas más críticas de la pobreza multidimensional, porque CACEN también permite aislar algunas áreas. Y observando educación, salud, trabajo y vivienda, lo que se ve es que casi un 30% de la población migrante está en condiciones de empobrecimiento versus un 14% de la población no migrante. ¿Qué decimos cuando hablamos de pobreza multidimensional? No solo estamos hablando de faltas de ingresos para sostener y reproducir la vida, sino que también estamos hablando de que están en condiciones de vida altamente precarias, muchas veces sin cuestiones que están vinculadas a seguros sociales de salud, cuestiones que están vinculadas a una garantía de vivienda y claramente muchas veces también desescolarizados muchos niños y niñas migrantes, ¿no? Claro. Y en ese sentido, aquí hay cuestiones y tienen que ver con la dinámica de la migración, que se profundizan en algunos lugares. Por ejemplo, la región de Tarapacá, y esto fue parte del debate más técnico respecto a CACEN y cómo leer esto en una clave de política pública. Para la región de Tarapacá, la pobreza aumenta significativamente. Estamos hablando de un 51% de la población migrante en la región de Tarapacá que es pobre, versus un 18% de la población no migrante. O sea, estamos hablando de que el 50% de las personas migrantes que hoy día están ocupadas en la región de Tarapacá son personas pobres, en condiciones de empobrecimiento. Entonces, no es algo de pelogrullo. Acá tenemos que tomar también acción y, sin lugar a dudas, el trabajo y el empleo es fundamental para mejorar condiciones de vida, porque claramente los ingresos autónomos se consiguen a través del empleo, no de cualquier empleo, insisto, y esto ya lo comentamos, sino que empleos de calidad, protegidos, con salarios suficientes, que se valorice las credenciales con las que se viene y que también se valorice la fuerza de trabajo, que eso es fundamental. Una de las conclusiones también de este estudio, que para nosotros y nosotras en Fundación Sol es fundamental, es cómo este sistema busca todo el tiempo desvalorizar el trabajo. Le conviene que vengan personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad con el interés de ocuparse rápidamente en cualquier tipo de empleo u ocupación o cualquier actividad que genere ingresos, pero en las condiciones que se le imponen, que tiene que ver con sin negociación colectiva, sin sindicalizarse, sin ningún tipo de organización colectiva atrás, y bajo los salarios que se les impone el mercado, que no es el mismo salario que se le impone a otros trabajadores y trabajadoras con las mismas características. Entonces, aquí la pregunta es, y la gran reflexión para nosotros y nosotras es que
mejorar las condiciones de la población migrante también es mejorar las condiciones de la clase trabajadora en su conjunto. En ese sentido, no podemos seguir pensando, no podemos seguir accionando a partir de, primero, negociación individual, sino que hay que pensar en mecanismos de organización colectiva mucho más amplia. Pero también hay que pensar en que cómo finalmente ese valor del trabajo que no se le paga a los trabajadores y trabajadoras migrantes no va, no sé, a seguridad social, a política pública, sino que va a engrosar los bolsillos de quienes se están aprovechando hoy día de bajar el valor de la fuerza de trabajo de las personas que migran y que migran para buscar un mejor futuro. Se aprovechan de esa vulnerabilidad, exacto, sin duda. Entonces, aquí el debate es cultural, pero también es muy estructural y necesitamos que hoy día las políticas públicas también se hagan cargo de la población más vulnerable, que hoy día coincide con personas que tienen menores salarios y principalmente personas migrantes. Fundacionsol.cl, ahí pueden descargar, de hecho, este estudio del cual estamos hablando con una de sus investigadoras, Andrea Sato, Trabajo y Migración, Inserción Laboral y Valor de la Fuerza de Trabajo de la Población Migrante. Está ahí en la home y además pueden leer ahí unas columnas, ¿no? También en relación a esta temática, algunas de ellas también con Gonzalo Durán, investigador de la Fundación Sol, de la informalidad laboral y otros temas que están relacionados, por supuesto, con las líneas de trabajo de investigación de Fundación Sol. De puro Copuchenta, ¿tienes algún dato o un estimado de cuánto el Estado de Chile contrata personas migrantes? No hay un estimado total, pero tampoco hay una política pública que incluya principalmente una obligatoriedad para que el como Estado una cuota, contrate. digamos. Exacto. Sí. O sea, también hay cuestiones que hay que debatir en torno, por ejemplo, inclusión de personas trans, inclusión de personas migrantes y cómo eso, el trabajo también es un mecanismo de integración no solo social, sino que principalmente que permite garantías de reproducción de la vida con ingresos mínimos. Poder tener un trabajo digno, antes se hablaba de esto del trabajo dignifica, el ocio también, sobre todo porque nos permite estar más felices y pensar, pero tienen que estar en equilibrio y obviamente si no tenemos cómo llegar a fin de mes, difícil que podamos tener también el ocio. Muchas gracias, Andrea Sato, investigadora Fundación Sol, por una vez más estar con nosotros acá en Radio Sach. Que te vaya muy bien. ¿Ya te vas de viaje? Sí, el sábado. Uy, que te vaya muy bien. Yo que Copuchenta ventilando todo, que te vaya